iniciando la clase. Como les decíamos, los cursos biomateriales dentales, vamos a hacer una pequeña recapitulación del día de ayer. Casi por lo regular siempre lo hacemos para aquellas personas que están en turno o algo, siempre lo ponemos como al día, ¿verdad? Entonces decíamos que el material dental es toda sustancia que manipula el odontólogo y su personal auxiliar, exceptuando los medicamentos, que son estas las drogas, ¿verdad? Y algo que mencionaba esto también, que la anestesia, ¿en qué clasificación estaba, decíamos? Drogas. Medicamentos en drogas, ¿verdad? Y aquellos que tienen acción terapéutica. Entonces hacíamos mención de algunos materiales que también tienen acción terapéutica. Pero también mencionábamos algunos, por ejemplo, les decíamos en este caso, los fluoruros que presentan en las pastas dentales o en los enjuagues bucales que tienen acción terapéutica. También se mencionaba también el MTA, que son biocerámicos, que también entran también en el grupo de terapéuticos, pero también pueden ser parte de un material dental al momento de entrar en contacto con el diente. O sea, si ya está en contacto el diente, ya también pasa a ser un material dental. Oye, entonces eso es lo que tenemos que tener muy presente, de que un tipo de material puede ser también terapéutico, pero ya estando dentro del diente o ya tocando estructura dentaria, pues ya pasa a ser parte de una material dental. Solo para complementar, que nosotros sí lo tenemos todo el tiempo, pero para que les quede claro, si el material va a quedar debajo de un material restaurador, ¿sí? Va a pasar a formar parte de esa restauración. Entonces, ampliando un poquito lo que dice el doctor, está en el camino correcto. Entonces, si el teracal queda debajo de un material restaurador y va a formar parte del diente, o el MTA, ¿qué sería? ¿Sería un material restaurador? ¿Va a quedar dentro del diente? Sí, va a ser un restaurador porque va a quedar dentro del diente. ¿Y va a tener acción terapéutica? ¿Sí o no? Sí, entonces en este caso hay materiales que son, digamos, que híbridos. Son terapéuticos y son también restauradores. Preguntamos, digamos, un barniz que voy a colocar en una recesión gingival. Sí, voy a colocar y solo va a tener acción terapéutica, pero este se va a caer un tiempo. ¿Ustedes saben que ese barniz? ¿Quién ha utilizado barniz para recesiones donde hay alguna... sí, hay recesión, pero... No está fallando la memoria. Ayúdame, por favor, mi conciencia. Es mi conciencia académica. Cuando hay alguna reacción de... Digamos, ustedes se colocan a frío, calor, dulce, entonces hay, eso por cambio osmótico, ¿verdad? Hay una reacción de dolor. Entonces, a veces, y de hecho los fabricantes dicen algún secador dentinal para poderse colocar en ese momento y aliviar de manera temporal, ¿verdad? En lo que el paciente, digamos que aplica otro tipo de restauraciones, otro tipo de tratamientos. Entonces, en este caso, solo tendría una acción terapéutica porque es una acción muy temporal la que va a tener. Pregunto, ¿quién de ustedes ha colocado un barniz en una reacción principal para ese tipo de reacciones de dolor cuando se aplica un estímulo? ¿Quién ha utilizado eso? Nadie. Porque no se ha utilizado aquí. Sí, ¿es trampea? No, pero sí es algo. Pero lo sería trampear. Depende. Depende si trabaja gratis. No, está aprendiendo. Tiene que pagar usted por aprender. Bueno, entonces, estos son materiales, ahí iría yo como terapeuta. Pero si el adhesivo dental, oiga, va a quedar dentro de la restauración permanente, pasaría a ser un material, no es restaurador, como les dijo el doctor Edwin. ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, una vez que dentro del diente, de manera permanente va a ser restaurador. Puede ser híbrido. ¿Sí? En este caso, estos pueden ser híbridos por esa situación. Y hay unos que solo son terapéuticos, como el codo fluoruro, y otros que solo son restauradores, que son una respuesta. ¿Está claro eso? Eso también va a venir en el examen. No tengo por ahí, por favor.
Entonces, perdón que me hagan metido, ustedes saben que soy metido. Entonces, no meter a cada rato ahí. Perdón. Yo creo que ustedes también se pueden meter a ser invitados a esta herramienta porque hemos encontrado que esta es la manera más lúdica, más, digamos, retroalimentativa para poder nosotros enseñar, ustedes aprender y viceversa. Así es que esto siempre van a ser así, como unos comentarios que vamos a tener, creo que se le graba más a uno, estamos tratando de cambiar nuestra metodología, ojalá que les guste, si les gusta recomienden, por los que vienen atrás, recomiendan los que vienen atrás para que quieren adelantar conocimientos, pueden venir de los otros lados también. Entonces, perdón, ya me metí, ya no quiero meter más. Bueno, entonces ya aclarado eso, pues ya seguimos con nuestra presentación y le decíamos este tipo de materiales que son resinas compuestas, que son modificadas. Tenemos ese otro tipo de resinas que se pueden aplicar con pistolas para, como lo decíamos, para clases 2, clases 1 extensas. Tienen fibras de vidrio, lo que disminuye la contracción. Más adelante vamos a ir viendo también cada uno de sus usos, en donde lo aplicamos. Ya cada uno de nosotros va formando su criterio. El ionómero de vidrio, lo que mencionábamos, otro tipo de material, el bitemer, más conocido también como triple curado, lo que decíamos, ¿verdad? 3 reacciones la que realiza el ionómero de vidrio modificado por resina. 3 acciones que realiza es su acción ácido base, autocurado y fotomerizado. Acá ya nos podemos dar cuenta ya cuando estamos en la manipulación de este tipo de material. Más adelante vamos a ir viendo en los laboratorios o ya cuando toque la clase de ionómeros de vidrio cuáles son las especificaciones. Entonces, incluso ustedes ya conocen y ya han tenido contacto con este tipo de material y es donde nosotros podemos ver. Muy bien, entonces seguimos que los materiales dentales es la ciencia que estudia de los materiales dentales sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Entonces eso es lo primero que estudia, dice sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Sus propiedades físicas, dice que son las que se pueden observar y medir, pero que no cambian la composición material. En cambio, las composiciones químicas, estas sí cambian su composición o ya sea reaccionan ante el estímulo de alguna otra sustancia. Y las propiedades físicas, las propiedades mecánicas, estas propiedades mecánicas es la respuesta del material a las fuerzas que van a impactar el material. Es como que la respuesta a un estímulo. Entre las propiedades físicas podemos tener, como les decía, no cambia su composición química, puede ser la viscosidad o la fluidez. En la reacción química puede ser ya al momento de entrar en contacto con los fluidos orales, el material ya puede cambiar. Y las fuerzas mecánicas, un ejemplo de eso, por ejemplo, la elasticidad y la torsión y todo eso, ¿verdad? De los materiales dentales. Pero entonces ya sabemos de que un material dental, entonces se enfoca específicamente en esas propiedades. También, el número 2 son los factores relacionados con su manipulación. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, ya cuando nosotros nos encontramos en contacto con el material, ya tenemos que leer las instrucciones o los manuales, los perfiles técnicos de cada uno de nuestros materiales para que nosotros vayamos conociendo o tengamos presentes cuánto es el tiempo de trabajo, cuánto es el tiempo de fraguado, y como les decíamos, entonces tenemos que estar atentos y siempre como primer paso leer los perfiles técnicos de nuestros materiales. Todos pueden ser ionómeros, sí, pero hay algunos que siempre se modifican más de algo, entonces eso tenemos que estar muy concentrados en lo que estamos haciendo. Y también que los materiales dentables y los ensayos físicos, químicos y mecánicos aseguran un mejor control de la calidad.
O sea, todos los materiales han pasado por algunos tipos de ensayos para garantizar el éxito al momento de que nosotros los estemos manipulando. Entonces tengamos la certeza de que ya al estar manipulándolo, ya estar en el equipaje nuestro material, tenemos la certeza de que previo hubo ensayos físicos, químicos y mecánicos de nuestros materiales. Pero tenemos que tener en cuenta pero también las ciencias básicas juegan un papel muy importante, como la biología, química y la física. Estas ciencias básicas son el pilar fundamental para que nosotros conozcamos cuál es la reacción, cuál es el efecto o cómo funciona en sí nuestro cuerpo. Entonces, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, es la base principal para que nosotros tengamos el conocimiento de cómo reacciona nuestro cuerpo ante alguna enfermedad, ante algo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las ciencias básicas juegan un papel muy importante en este sentido. Pero también hay peldaños. Como les decía, la base fundamental es la ciencia básica. Las técnicas aplicadas, ya nosotros teniendo el conocimiento de, por ejemplo, de nuestro material o qué es lo que vamos a hacer, ya pasamos a las técnicas aplicadas. Pero esas técnicas aplicadas ya las podemos realizar por ejemplo, en Taekwondo. Nosotros ya tenemos el conocimiento, se han dado cuenta ustedes que cuando nos enseñaron a hacer cavidades, primero recibimos las clases de cavidades, clase 1, clase 2 y todo, la teoría. Entonces ya en el laboratorio ya nosotros fuimos a practicar y bueno, en tal pieza quiero el tipo de cavidad, ¿verdad? Y entonces, esa ya pasamos al segundo peldaño. Y la odontología clínica es ya cuando ya tenemos el contacto con nuestros pacientes. Yo creo que aquí ya todos tienen pacientes, ya les han trabajado, entonces todos vimos así como que fue el proceso desde con los escalones, con esta imagen, ¿verdad? Ciencias básicas, técnicas aplicadas y odontología clínica. Pero también más adelante podemos encontrar, aparte de las ciencias básicas, las técnicas aplicadas, la odontología clínica, también está la odontología epidemiológica. Esta odontología epidemiológica es ya basada ya a nivel de la población, en la población en general. Por ejemplo, acá ya podemos ver índices de CPO en nuestra población. Yo creo que muchos los países hoy en día, o latinoamericanos, o todos, el índice de CPO es alto, comparado con los europeos. Entonces, nosotros, comparado con los europeos, allá la odontología que se realiza es una odontología preventiva. ¿Cuál consideran ustedes, o qué creen ustedes que es lo mejor? ¿Lo preventivo o ya actuar con la enfermedad? Lo preventivo, ¿verdad? Pero a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces a los pacientes, cuando uno les recomienda a los niños, a los padres de familia, mire, la verdad que las técnicas de estos niños están sanas. Entonces aquí nosotros necesitamos colocarle un sellante de cosas fisuras. ¿Y cuánto cuesta? Lo primero, ahí lo traigo, y de verdad de que la mayor parte de los padres de familia no llevan a los niños para que uno le realice una odontología preventiva. Pero nosotros tenemos, es nuestra misión de inyectarle esos. O sea, solo quieren, yo siempre me he dado cuenta de que a veces los pacientes, bueno, no, la mayor parte de pacientes que tiene uno es del género femenino. La mayor parte, los hombres, algunos, o sea, la mayor parte llegan solo cuando ya presentan dolor. Si no, no llegan. Entonces eso es así como que ya nosotros lo hemos marcado bastante. Entonces nosotros tenemos que motivar a los padres de familia, nosotros somos los encargados para que
inyectarles ese espíritu de la prevención. Yo tuve la oportunidad, estaba platicando con unas familias ahí europeas que ya tenían, las señoritas tenían entre 14, entre 15 y 13 años, y ellos a esa edad decían, sí, es que nosotros ir con el odontólogo y le van a colocar sus sellos, decían, le van a colocar sus sellos, y nosotros, si nos ponemos a pensar o a comparar entre edades de, por ejemplo, personas guatemaltecas y gente europea o latinoamericana, ya para esas edades, algunos niños que ya ni tienen las piezas permanentes, ya de 6 años que empiezan a actuar piezas permanentes adultos, ya se las sacan. Entonces eso es muy importante que nosotros pues nos enfoquemos en eso, ¿verdad? Que ya le digo, desde las ciencias básicas técnicas aplicadas, la odontología tratando al paciente y la odontología epidemiológica, que nosotros podamos marcar la diferencia y que nosotros podamos indicar que la prevención sería lo mejor y lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Puedo interrumpir? Sí, sí, Oh, no, interrumpir, todo eso lo platicó el doctor. Doctor es viajado, ustedes. Que es humilde. Eso lo platicó con familias de Polonia y de Portugal. Ahí es humilde para todos. Y otra cosa es que el CPO de América continental, más alto es el de Guatemala. Nos peleamos en primer lugar con Bolivia. Yo creo que Bolivia ya bajó. Entonces, nuestro índice preventivamente somos los peores, ¿verdad? Y eso es porque nuestra odontología en la facultad no se enfoca en la prevención. Ahora creo que ya se está haciendo desde que se enseña un poco de odontología mínimamente invasiva, pero esto debe ir a la parte preventiva. Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista humanitario, es mejor prevenir, ¿verdad?, que invadir la pieza dental, digamos que entera o íntegra del paciente. Esa es la mujer que dice que hay buen trabajo. Pero al rato le preguntamos. Bueno, entonces decía yo que la prevención, ¿verdad? Y si lo quieren ver desde el punto de vista económico, la prevención da más plata. Porque ustedes lo que tienen que invertir en materiales preventivos, si ustedes hacen las cuentas, pónganse a veces a hacer las cuentas un ratito. Y lo que vale un material preventivo, y lo que pueden hacer ustedes selladores, en una sola sesión, en 2 sesiones, les da mucho más plata que estar haciendo una corona. O sea, en la inversión en horas. O sea, una corona de zirconia, una corona de escatolitio, de metaporcelana, la que ustedes escojan, una de una resina compuesta que sea fresada, etc. Entonces, quien se enfoque en ustedes o hagan su centro dental, se enfoque más en prevención, van a ser pioneros en la verdad. Ah, doctor, ¿por qué no lo hizo usted? Porque quiero que lo hagan ustedes. En serio, yo ya lo he probado y es lo que más plata da y es lo que más beneficia al paciente desde el punto de vista ético, ¿cierto? Entonces, en cuanto ustedes puedan prevenir desde acá, se van a dar cuenta, los pacientes les van a estar pidiendo sus direcciones de teléfonos, clínicas, y se van a volver pacientes de ustedes, porque son los amigos. Eso le pasó al doctor también, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tomamos en cuenta y ahí llegan la familia, llegan los amigos, pero ustedes sientan es un centro de prevención. Solo quería hacer esto y ¿qué dicen los polacos allá? Están en Europa del Este, mi estimado doctor. Por favor, perdón la interrupción. Entonces ya pasamos de materiales dentales, ya pasamos al término de biomateriales dentales. Son materiales que están implantados dentro de la cavidad oral y o regiones cercanas a la misma. Entonces ya decíamos el día de ayer, compartíamos con el doctor, de que una vez ya el material entra en contacto con las piezas dentales, ya se convierte con el ser humano
ya se convierte en un biomaterial. Ya se convierte en un biomaterial y dice que, oye, regiones cercanas a la misma. Entonces nosotros también tenemos que tener muy en cuenta, o nosotros tenemos que tener presentes de que tenemos que estar en contacto también, o que sea la interacción con los otorrinos también, con los cirujanos plásticos también, puede ser algo muy interesante, ¿verdad? Tal vez ahorita que entre el doctor, él nos pueda comentar, por ejemplo, de un cirujano plástico, ¿verdad? Que en este sentido, que con la astucia de qué fue lo que le pasó a ese paciente, doctor, que le quitaron la nariz, fue Creo que era mentira, por eso me olvidó. No, sí, no, lo que pasa es que tenía un sarcoma, o sea, a nivel de los cornetes. Entonces, cuando ustedes miraban, el paciente tenía abierto eso y se podía ustedes estudiar anatomía todo. Fue impactante. Entonces, ese cirujano maxilofacial que te lo presenté yo en aquel Condeteco, ese congreso, tiene una habilidad. Entonces, le hizo una nariz. Le tomó la impresión a alguien más con una nariz. La talló, le hizo un acrílico, puso el color, los puntitos, le hizo unas aletillas y se la clavó aquí. Y el paciente de ustedes solo se quedaban viendo, notaban que tenía esa nariz. De lo contrario, también hizo ovejas, ¿verdad? Eso de habilidad la tienen o la pueden desarrollar. Ya les digo, Ronaldo Mirata, ese desarrolló su habilidad, no la tradujo. Entonces todos somos capaces, pero tenemos que tener esa actitud de estilo, algo que nos estimule, ¿verdad? Entonces, si no tenemos algo que nos estimule, lo buscamos. Porque el que busca, perfecto. Yo solo vengo aquí a ser un facilitador, ustedes ya lo saben, apenas solo recordatorio, ¿verdad? Esa era la... Sí, la anécdota, ¿verdad, doctor? Eso fue en salud, en la arena. Muy bien, doctor, gracias. Entonces es lo que nosotros le comentábamos, ¿verdad? Y es que tenemos que estar en contacto, o sea, no solo debemos basarnos en los dientes, sino que en toda el área está alrededor de ella. Entonces, por ejemplo, acá nos damos cuenta de esta calidad extensa que ha hecho, pero ya es un biomaterial, ya empezamos con la restauración y entonces este material dental ya dentro del paciente ya se convierte en un material. Pero también existen, dice, los niveles por los cuales pasan las pruebas para evaluar los efectos biológicos de los materiales dentales. Entonces existen niveles para que los materiales dentales sean aprobados. Nivel 1, 2 y 3. Entonces, el nivel 1 es la experimentación en animales. Ese es el nivel 1, experimentación en animales. Entonces lo pueden hacer a través de la implantación, la inyección o la inhalación. Esto de la implantación se da a nivel subcutáneo, a nivel de la piel, ¿verdad? Entonces, para ver, como les decía, a nivel de animales, se le coloca en la piel para ver qué efectos causa este material ya implantado, si causa algún efecto o no causa daño. Por ejemplo, en la inyección ver, le inyectan a los animalitos alguna sustancia, algún material que se desea comprobar y se mira la reacción a cierto tiempo y ver qué efectos causó, al cuánto tiempo, o si realmente hizo efecto o no hizo efecto, está funcionando el medicamento o no, y también la inhalación. En la inhalación son muy pocos los materiales dentales, pero dentro de esta clasificación puede entrar el mercurio, ¿verdad? Que a los vapores mercuriales, ¿verdad? ¿Al cuánto tiempo, cuánto fue la resistencia de este tipo de lo que se le aplicó, ¿verdad? Yo no quería interpretarse, pero no es fácil. Yo les pregunto a ustedes, si cuando ustedes ponen resinas compuestas, piensan que es inocuo el material o podría llegar a solucionar un problema dentro de los pulmones. Ya que estoy dando una respuesta, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta cómo uno abría la respuesta.
Eso a veces hay algunas preguntas en el ensayo que lo vamos a hacer así, entonces ustedes van deduciendo. Van a haber otras que como yo no sé nada, y ustedes entonces andan dando cuenta, ustedes ya lo creo. Entonces, ¿piensan ustedes que Simón polarizada con fuerza cuando se pule? ¿Por qué? ¿Cómo está comprobado? No tengan pena, no, yo lo voy. Si los ustedes las veces, usted tiene que tener su texto, usted debe siempre. Decía, la literatura menciona. A ver, yo decía lo que digo, ¿por qué? Yo quiero por qué. Sí, pues está bien. Y las partículas, y también las partículas que generan, van a poder entrar dentro del dentro de la y en algún momento van a poder causar cicatrices, las cuales van a evitar que los pulmones se expandan. La respiración es a base de se expandan los pulmones y se contraen, se expanden como bolsas, ¿verdad? En un momento se crean cicatrices donde se depositan y van reduciendo la capacidad respiratoria, lo que nos va llevando a una neumoconiosis no infecciosa, es decir, a algunas a patologías, no por infección, sino por implantación de materiales extraños. En ese sentido, debería tomar ciertas precauciones, que el doctor se las va a explicar, pero disculpen, ¿verdad? Voy a aprovechar. Tenemos que pulir cuando sea, siempre que sea posible, con spray, ¿sí? Con spray, con agua. Eso de alguna manera va a englobar esas partículas y no van a dejar que se suspendan en el aire. Y otra cosa es que tenemos que usar mascarilla y buena ventilación exterior, ¿verdad? Para los que estén en edificios tienen que conseguir algunos tapados para los que se usan en la cabina, o abrir las ventanas. Eso, bueno, entonces lo van a hacer ustedes, un poquito se abría, no, ya está el mínimo. Eso no va a pasar, pero si se queda aquí, sí va a pasar. Y con el paciente también puede pasar. El paciente no está tan expuesto porque cuántas vacinas le pueden hacer. Cada 4 lo van a ver. Pero ustedes, su personal auxiliar, sí. En ese sentido, tienen que tener esa consideración para con ustedes mismos y con sus pacientes, perdón, con su personal auxiliar. El paciente también, pero es más situación. Hay que protegerlo, por supuesto. Entonces, estas técnicas de las cuales el doctor está hablando son, o estos niveles de experimentación los hacen en ratones, en gatas, en caballos, en perros, etc. Ya les voy a explicar más adelante. Y los ponen, digamos, a inhalar en cámara de gases para ver qué pasa. Les ponen a inhalar resina acrílica, digamos, el monómero, les ponen a inhalar mercurio, les ponen a inhalar resinas compuestas, las amalgamas ya hechas, etcétera, etcétera. Entonces, eso para que luego a llegar a lo que nosotros compramos, ya solo compramos y nos lo dan, han pasado por un montón de pruebas. Por eso, a eso se debe que los materiales dentales se acantaron, porque tienen por detrás mucha experimentación, mucho laboratorio. Entonces hay que pagarle a toda la gente que hace todas estas cosas. Además hay unos sellos de calidad que se pagan para que el que va a consumir, que es el odontólogo, tenga más, digamos, que confianza. Entonces, ustedes han oído hablar de la ceiba de oro, ¿no? Ya no se da mucho. La ceiba de oro era, o es, no sé, en algunos momentos, un sello que se le colocaba, por ejemplo, ustedes tienen su academia de, ya no es mecanografía, sería de digitación, ¿verdad? Entonces, usted dicen a los encargados de los que dan esos sellos, yo quiero que vayan a ver mi academia y que la evalúen, que vean las instalaciones, que vean cómo nos empeñamos y todo. Entonces ellos llegan, si ven que ustedes se desarrollan bien y tienen todo bien dispuesto, usted se hizo acreedor al sello de oro, pero lo tienen que pagar ustedes, ¿sí? Entonces el sello de oro le da confianza a las personas que vayan a aprender, digamos, computación. Entonces, tiene sello de oro aquí inscribo. Igual es, como si ustedes han visto en las cajas o en los envases de los materiales dentales, ahí le da
nos trae el doctor, tienen sellos de la ISO, de la ADA, de la DIN, que es el... ¿Qué no la alemán aquí? ¿Entienda? Bueno, el DIN es, te lo voy a decir en español, es el número de industria alemana, el Dutch. Por eso le digo para no pronunciar mal, ¿verdad? Dutch Industry número 2. Se habla mal. Bueno, entonces hay un montón de sellos, hay un montón de sellos, y estos sellos son los que van a dar para esto. Pero ya se lo va a decir el doctor. No me deja. Muy bien. Ese es el nivel número 1, experimentación en animales, como decía el doctor. ¿Qué tipo de animales son? Los conejitos, ratones, cobayos, más adelante vamos a ellos. El nivel 2, la experimentación en dientes de animales. Entonces, estos actúan directamente a nivel pulpa. El nivel número 2, la experimentación en dientes de animales. Entonces, primero, tuvimos que el nivel número 1, experimentación en animales. El nivel número 2, experimentación de dientes en animales. Acá, como les decía, más que todo se enfoca a ver, hacer las pruebas a nivel pulpa. Si hay irritación, no hay irritación, si hubo algún beneficio o tuvo alguna consecuencia. Entonces ya nos podemos dar cuenta de que ya vamos avanzando. Primero fue a nivel general y ahora ya un poquito más específico, y después buscamos el nivel número 3, que es la experimentación en humanos. Y este nivel 3 dice que es casi el último nivel, pero que ha pasado rigurosamente nivel 1, 2 y 3, y entonces este nivel de experimentación en humanos ya está por la fase final, pero no es tan fácil que pase. Pero tenemos que tener en cuenta: número 1, experimentación en animales; número 2, experimentación en dientes de animales; número 3, experimentación en humanos. ¿Cómo daña el material al organismo? Al fabricante, al operador, al paciente. Al fabricante por la exposición continua del material. Algo lo que decía el doctor, ¿verdad? De que realmente el fabricante está expuesto siempre a este tipo de material. Si el fabricante no toma sus medidas necesarias, medidas de bioseguridad, a largo plazo le va a crear problemas definitivamente. Al operador, por la utilización de algún material, también lo que mencionaba el doctor y lo que nosotros les habíamos comentado, a nosotros como operadores, el pulimiento de las resinas, como él decía, algo que tenemos quizás para nosotros ni en nuestra mente había pasado, pero solo es una resina. Pero no, porque nosotros estamos también en continua exposición, o estamos siempre con ese tipo de material, familiarizados con este tipo de material. Algo muy importante que decía y que se menciona, y es una regla de oro. La regla de oro es la ventilación. Entonces nosotros tenemos que tener presentes la ventilación y la protección. Una buena mascarilla. Entonces esto nos ayuda. Una buena mascarilla, protección de los ojos, y nuestra buena ventilación nos ayudaría a minimizar todo esto, y al paciente se le da énfasis en investigar cualquier tipo de dolor. Entonces aquí podemos ver cuáles son las 3 razones por las cuales el material daña al orgánico. Yo me acordé de la palabra sensibilidad dental, disculpe. Sensibilidad dental es la potencial que se hace, porque de aquí nuestro colega se llama coloca el adhesivo en la parte donde está, digamos que está la sección gingival, y no lo busqué aquí, ahí está guardado. Entonces se coloca el adhesivo donde está, digamos, dispuesta la raíz, y ahí con sensibilidad. Entonces se procura.
ya se va la facilidad, porque lo que hace que hace flexibilidad es que esté expuesto. Es una forma temporal que ayuda a la protección. Y luego, ¿cómo quitan ustedes? No adelantaron un chico ahí. ¿Cómo quitan esa capa de vida? Esa capa de vida, luego esa capa de vida, un algodón con agua. Se lo pasan ahí de hicieron una forma de concentración. Y listo. Eliminan la capa de vida que queda. Es una forma de vida. Esa forma de hacer con la grasa y el agua lo puede hacer también con el considerador de todas las personas. Porque el paciente le va a decir, sí, lo han sentido los niños y se los dice que sienten amargo. El amargo es porque todavía los números sin comentar que está en la superficie debido a la capa de vida. Entonces, ustedes van a eliminar esa capa de vida con una gasa, ¿no? Y de esa manera, entonces, no van a sentir tanto el sabor amargo. Las personas que reciban el tratamiento. Esta información que les vamos a dar algunas veces la que soy muy metido en el programa. No, estamos tratando de darles todas nuestras anécdotas para que ustedes tengan una referencia exitosa, ¿verdad? Porque estas cosas algunas no están en los libros. Hay artículos muy recientes, etcétera, así como hablamos allá. ¿Cuál es su nombre? Samuel. ¿Cómo dice Samuel? Sí, hay evidencia, por supuesto, hay literatura. Y si no, la experiencia le da a uno esa, ¿verdad? Hay muchas cosas que la experiencia. La experiencia que me dice, se platica mucho. Está por una reflexión. ¿Qué necesitan saber? ¿Se ha pasado eso? Entonces compartan su experiencia, por favor, para que vean que no estoy mintiendo. Ustedes tienen más credibilidad, seguro. ¿Verdad que sí? A ver, les ha pasado aquí eso. ¿Cómo se llaman los compañeros? Isabela, Karen. No voy a ir grabando los números no tiene memoria de unidad, ¿verdad? Yo la tuve hasta hace 5 años. De aquí en adelante. Samuel, Isabela y Karen. Okay. Ya poco a poco, de 3 en 3, porque son muchos. Muy bien, entonces también tenemos los efectos adversos que pueden causar los materiales dentales en el ser humano. Entre esos tenemos la intoxicación, la sensibilización, el dolor, la irritación, carcinogénesis y daños a los tejidos. Entonces, este listado son los que pueden causar los efectos que pueden causar al ser humano, ¿verdad? La intoxicación, por ejemplo, aquí podríamos ver, dependiendo qué tipo de materiales del que estamos causando, sus niveles o alguno de las concentraciones, puede causar la sensibilización. También cómo puede afectar el material en nuestros pacientes, los dolores, la irritación y el daño a los tejidos. Muy bien, entonces estamos en la Convención de Nuremberg en 1947. En la Convención de Nuremberg, ¿alguien ya tiene idea de qué es esta convención? ¿Quién ha visto películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién ha mencionado Nuremberg? ¿Sí? ¿Quién fue Nuremberg? ¿Cuál fue el convenio de Nuremberg? ¿Cuál es su nombre? Ahorita te voy a... Daniel. Vale, ¿qué es Nuremberg? Es una ciudad que quedó completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego se hizo un convenio en Nuremberg, en donde llevaron a juicio a todos los que habían sido genocidas, principalmente por la raza judía. Entonces se hizo un convenio en Nuremberg y luego se hizo una convención, gracias por la ampliación. Y ahí resultó eso. ¿Alguien más que tenga algo que contar de eso? Que sale la convención de Nuremberg porque como hay evidencia de que los soldados alemanes habían hecho experimentos en los judíos en contra de su voluntad, que eso para la participación voluntaria Totalmente de acuerdo. ¿Qué tipo de experimentos hicieron? Ejemplo. Lámparas con piel en la pantalla, ¿verdad? Con piel de la persona.
le daba una cosa y el otro le daba, digamos, un placebo. Usted acaba de celebrar ahorita una duda ética. Yo ese punto de interrogar, no espero una eso. Así que vamos a ahorrar esa, y aquí los que están abriendo también lo vamos a traer para acá. Muy entusiastas, yo eso sí lo que voy a decir aquello. Eso. Les pregunto yo entonces, yo lo que su compañera Natalia. Ok, está bueno. Entonces, está bueno, ya, Chávez. Bueno, entonces, ya mencionó que gran parte del avance de la psicología actual se debió a que los alemanes no solo investigaron o hicieron experimentos en animales como los niveles que les dijo el doctor, sino los hicieron humanos. ¿Ya? ¿Qué más cerca de tener resultados para el humano que hacerlo en humano? Y es evidente que si no hubiera sido así, no sé hasta dónde se hubiera llegado. Entonces viene la pregunta. ¿Ese lícito lo hicieron los animales? Y van a empezar que sí, que no. Se los dejo y esto va a ser motivo de discusión. Entonces van a tener que vamos a discutir esto al final del año. Todo eso se lo debe a su compañera. No le estoy echando la culpa, no, es interesante. Porque ninguna promoción me había puesto. ¿No? Entonces, esto lo vamos a discutir. ¿De acuerdo? Por favor, mi estimado. Está prohibido si el virus y si la anestesia Como se evita algunas veces, se tiene que ser muy cuidadoso en estudiar en el centro muscular para evitar que vaya a haber efectos, digamos, atractivos cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, una endodoncia. Ojo con esto. Es bien importante que se va a sacar. Sebastián, bueno, gracias Sebastián, gracias por participar. Nos vemos ahí por la información. Así es. Entonces, vean. Es importante conocer la historia, porque entonces se justifica o no se justifica. Es importante llegar al término y lo vamos a ver al final. Muy bien, entonces a raíz de lo que ustedes han platicado y lo que nosotros sabemos, entonces se llevó a cabo esta convención de Nuremberg y que la participación debe de ser ahora voluntaria. ¿Ustedes creen que cuando estuvieron ellos era voluntario? No, ¿verdad? No. Se puede, número 2, se puede abandonar en cualquier momento. Entonces aquí alguien que su participación fue voluntaria, pero ya después vio que ya no mucho le gustó, pues entonces puede abandonar en ese momento, o sea, puede salir de la investigación y dice la investigación efectuada por una persona mental. O sea, que siempre tiene que haber alguien que tenga conocimiento de qué es lo que está haciendo, ¿verdad? No es nada más así como que de la nada y lo que hacían ellos, pues. Y como lo que decía su compañero, Sebastián, que no les importaba, ¿verdad? Si sabían por experimentando, viendo cómo se hacían o se les ocurría más de algo, entonces ellos lo hacían. Entonces ya con esta convención podemos ver de que ya cambió totalmente la participación como debe de ser. Pero ustedes sabían de que también aquí en Guatemala ocurrió algo similar. A ver qué ocurrió. Ajá, muy bien. No,
los inyectados con sífilis, ¿qué otro? Muy bien, miren. Pues, la bacteria es el microorganismo que da origen a la sífilis. ¿Qué? Pálido. Y que da origen a la gonorrea. Neisseria. Correcto. Y el doctor Columbia. Muy bien, entonces, imagínense, los experimentos se llevaron en pacientes. Ustedes saben en qué tipo de pacientes lo realizaron. Esta es una fotografía que el doctor tomó de prensa libre, miren. Y verdad, chicos, que no creen que se dictaron a ese cuate. ¿No creen? Sí, no creen. A dos colegas. ¿No creen? Es que son terraplanistas. ¿Creen? Muy bien, entonces miren, eso fue lo que hicieron. Y dicen, miren, crímenes contra la humanidad. Entonces, pero específicamente, ¿a qué tipo de pacientes se encontraron? Nada más. A pacientes que padecían de enfermedades mentales. A pacientes que padecían de enfermedades mentales, y ellos, pero vénganse para acá, y los agarraron. También a otro tipo de, no, ahí no era voluntario, sino que también a otro tipo de humanos que agarraron fueron a los prisioneros. ¿Verdad? Prisioneros, soldados y señoritas que trabajan en las noches y enfermos terminales. Ajá, entonces acá nos damos cuenta, o nosotros lo podemos pensar cuando nos miramos lo de la Convención de Nuremberg, decíamos, es que esos nazis fueron, pero malísimos, pero lo hicieron también con nosotros. Entonces eso nosotros tenemos que tener en cuenta, ya sabemos de que cuáles fueron las cosas que hicieron, y dice que eso, por ejemplo, aquí como lo dice la nota, crímenes contra la humanidad, y realmente, sí, crímenes, ¿verdad? ¿Y esto en qué año fue? Vamos a ver, del 46 al 48. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial, Janet? ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la invasión a Normandía? ¿Fecha? 6 de junio, ¿no? Ahí lo buscan. Pregunta de examen solo para general. Entonces, miren ustedes, fue Estados Unidos el 46 al 48. ¿Le puedo yo echar la culpa a Estados Unidos? No. El gobierno que está en ese momento. ¿Le puedo echar yo la culpa a Alemania? No. Sino al partido nazi que era el que estaba gobernando en ese momento. Entonces es importante separar las cosas. ¿Okay? Entonces Alemania no. Es una gran potencia, conocimientos y todo, eran los nazis. Los gringos no, fue el gobierno gringo de esa época. El gobierno de ahora tiene la culpa, sí, pero no solo los guatemaltecos. Entonces, tiene la culpa de unas cosas y tiene virtudes en otras. Tampoco somos tan malos, entonces, pero no quiero entrar en política. Tiene cosas buenas. Entonces, muy bien, y entonces se dio también la Convención de Tokio en 1975 y ellos dicen o mencionan de que no van a realizar investigaciones en niños, mujeres embarazadas, personas con problemas mentales y personas con enfermedades complicadas o con enfermedades terminales. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que a raíz de este convenio de Tokio también
ya se menciona y ya se dice que no puede ser con niños, no puede ser con mujeres embarazadas, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que estos convenios ya llegaron para la protección y ya no solo así al azar, ¿verdad? Ahora me llevo a este niño, me llevo a estas personas embarazadas, a mujeres embarazadas o a problemas o a personas que tengan problemas mentales. Entonces esto es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta. Solo quiero hacerles una pregunta, la reflexión para desarrollo de criterio. ¿Qué pasa con una persona con problema mental que tiene un cáncer avanzado y viene el doctor Efrid y descubrió una enzima que muy probablemente pueda, digamos, hacer decrecer y en todo caso eliminar ese cáncer avanzado? ¿Está justificado haya el doctor hecho una experimentación en esa persona con enfermedad mental? ¿No? ¿Puede el paciente con enfermedad mental aprobar? Ok, buena la respuesta. Un familiar responsable puede ser decir sí o no. Y si no tiene familiar, no sería la respuesta inicial. ¿Quién podría velar porque se hiciera o no esa experimentación? Si yo fuera, no, uno de ustedes fuera, está esa, no les gustaría que lo pudieran salvar, porque no entra en esa categoría de que no, y se nos llega como otro dilema ético, ¿de acuerdo? Porque son cosas reales, no son casos en que no van a entrar ni en casos cerrados. Esta cosa, entonces, en este momento bueno, sigamos con muy bien. Y ahí, ¿cómo vamos o le damos unos 5 minutos de descanso? 5 minutos de descanso para que vayan a traer